Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, especialmente si son fanáticos de las series turcas y, por supuesto, de dos de sus protagonistas más queridos. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que conquistó corazones en pantalla y fuera de ella. El titular que nos trae hoy aquí es bastante jugoso. Kerem Bürsin aún guarda fotos de Hande Erçel en su celular. Sí, han leído bien. Parece que el recuerdo de su relación podría estar más presente de lo que imaginábamos, y eso, damas y caballeros, da para mucho juego y para desatar un sinfín de especulaciones. Antes de que nos adentremos en este fascinante tema, quiero recordarles algo muy importante que me ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse. Es completamente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Además, activen la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a desempacar esta noticia. La información de que Kerem Bürsin podría conservar fotografías de su expareja, Hande Erçel, ha surgido en varios medios de comunicación y, como era de esperar, ha encendido las redes sociales. Para quienes no están tan familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosa serie turca Sen Kalkam, que se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era palpable y esa conexión traspasó la pantalla, llevando a una relación sentimental que mantuvo a los fans en vilo durante un tiempo. Se les consideraba una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, y su ruptura, cuando llegó, fue motivo de tristeza para muchos seguidores. La pregunta que todos nos hacemos ¿es cierto que Kerem aún conserva fotos de Hande en su teléfono? Y si es así, ¿qué significa esto? En el mundo del espectáculo, la línea entre lo público y lo privado a menudo se difumina, y las especulaciones son pan de cada día. Sin embargo, este tipo de rumores, cuando provienen de fuentes que parecen tener algún tipo de acceso, siempre generan un gran revuelo. Primero analicemos la posible veracidad de esta información. Es complicado confirmarlo al 100%, a menos que el propio Kerem Bürsin lo confirme directamente. Sin embargo, hay un par de escenarios posibles que podrían dar pie a este rumor. Por un lado, podría ser simplemente un rumor infundado, algo que se crea en Internet para generar tráfico y conversación. Las redes sociales son un caldo de cultivo para este tipo de noticias, que a veces nacen de una pequeña chispa y se convierten en un incendio. Por otro lado, y aquí es donde se pone interesante, si la noticia tuviera alguna base, ¿qué podría implicar? Conservar fotos de una expareja no es algo tan raro en la vida real. Muchas personas guardan recuerdos de relaciones pasadas, ya sean físicas o digitales. No necesariamente significa que Kerem esté intentando reavivar la relación o que siga enamorado platónicamente. Podría ser simplemente un acto de nostalgia, una forma de mantener vivos ciertos recuerdos de una etapa importante de su vida. Al fin y al cabo, ellos compartieron mucho tiempo juntos, no solo en el set de rodaje, sino también en su vida privada, y crearon momentos. Piensen en ello. Si tú tuvieras una relación importante en tu vida, borrarías todas las fotos, por ejemplo, de unas vacaciones especiales que compartiste con esa persona. Para muchas personas, no es así. Las fotos son como pequeñas cápsulas del tiempo que te permiten revivir emociones y momentos. Y si hablamos de Kerem y Hande, su relación fue muy pública y muy seguida. Era una pareja que generaba mucha expectación y que al mismo tiempo parecía disfrutar de su tiempo juntos. La conexión que tenían en Sen Kalkam era tan fuerte que para muchos fans era imposible separarlos. Es natural que esas memorias, incluso las digitales, permanezcan. Además, recordemos que Kerem Bürsin es un actor. Su vida personal, especialmente cuando está en pareja con otra figura pública, está constantemente bajo escrutinio. Cualquier pequeño detalle puede ser amplificado y utilizado para crear historias. Es posible que alguien haya visto algo, o que se haya filtrado algo que se ha interpretado de una manera específica. Sin embargo, es importante ser cautelosos con la información que consumimos en Internet y no dar por sentado todo lo que leemos. Ahora, ¿qué opinan ustedes? Aquí es donde entra su participación, que es fundamental para mí. Me encantaría saber su perspectiva sobre este tema. ¿Creen que es plausible que Kerem aún conserve fotos de Hande?
Si fuera así, ¿qué creen que significaría para él? ¿Sería algo normal o algo que daría para pensar? Los leo atentamente en la sección de comenta. Ríos. Vamos a analizar un poco más la dinámica entre ellos. Cuando Senkalkam estaba en su apogeo, la relación entre Kerem y Ande era la comidilla de todas las revistas y redes sociales. Se les veía juntos en eventos, en viajes y compartían momentos de su día a día, lo que alimentaba aún más la fascinación de los fans. Su amor parecía tan genuino y su complicidad tan real que, como mencioné, muchos desearon que su relación en la ficción se tradujera en una vida juntos duradera. Tras su ruptura, ambos han seguido sus carreras de forma individual, y hemos visto a Kerem en otros proyectos y a Ande también consolidando su carrera, incluso con proyectos internacionales. Sin embargo, la sombra de su relación y la química que compartían en Senkalkam parece que sigue flotando en el aire para muchos seguidores. Es un fenómeno común en el mundo del entretenimiento que las parejas de ficción que tienen éxito y que luego desarrollan una relación real, dejen una huella imborrable en el público. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿Kerem Bürsin aún guarda fotos de Hande Erçel en su celular? Si la noticia es cierta, como decíamos, podría ser por diversas razones. Podría ser un simple recuerdo de una etapa importante de su vida, una época de mucho éxito tanto a nivel profesional como personal. La nostalgia es un sentimiento humano muy poderoso. O tal vez, y esto ya es pura especulación nuestra, guarda alguna foto que tiene un significado especial, quizás una foto del rodaje, de un momento particularmente emotivo de la serie, o de un evento significativo de su relación. Es crucial recordar que todos tenemos derecho a nuestros recuerdos. Tener fotos de relaciones pasadas no significa necesariamente un impedimento para seguir adelante o para iniciar nuevas relaciones. De hecho, podría ser un signo de madurez emocional, de haber vivido una experiencia importante y haberla integrado en su historia personal. A veces, la forma en que gestionamos nuestros recuerdos dice mucho de nosotros. En el contexto de las celebridades, todo se magnifica. Si una persona común guardara fotos de su ex, probablemente pasaría desapercibido. Pero cuando se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos figuras tan mediáticas, cualquier detalle se convierte en noticia. Y esto puede ser tanto una bendición como una carga. Por un lado, les permite mantener una conexión con su público y generar interés. Por otro lado, puede llevar a invasiones de la privacidad y a interpretaciones erróneas. Yo personalmente creo que es bastante probable que si tuviera alguna foto, sea un recuerdo de una etapa importante de su vida. No creo que sea algo para alarmarse o para generar grandes titulares. Simplemente son momentos que uno vive y que a veces decide conservar. La vida está hecha de capítulos, y todos tenemos recuerdos de esos capítulos. Además, pensemos en la perspectiva de Hande. ¿Cómo reaccionaría ella a esta noticia? No tenemos ni idea de su opinión al respecto. Lo ideal sería que ambos pudieran mantener una relación cordial y respetuosa, independientemente de su estado sentimental. Y si Kerem guarda algunas fotos, mientras no haya ningún tipo de acoso o intención dañina, creo que es un asunto privado. Otra cosa a considerar es cómo funcionan las copias de seguridad en los teléfonos hoy en día. Muchas personas activan la copia de seguridad automática de sus fotos en la nube. Si Kerem y Hande compartieron muchas fotos mientras estaban juntos, es muy probable que muchas de esas fotos se hayan respaldado automáticamente. Si él no ha realizado una limpieza exhaustiva de su galería, es muy posible que algunas de esas fotos sigan ahí, sin que él las esté buscando activamente ni las esté mirando constantemente. Esto haría que la noticia fuera aún más incidental. Me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les parece bien que las celebridades compartan detalles de su vida privada de esta manera? ¿O prefieren que mantengan un mayor misterio? En nuestro canal, nos gusta debatir estos temas de forma abierta y respetuosa. Así que por favor compartan sus opiniones en los comentarios. Para resumir un poco lo que hemos conversado hoy, la noticia de que Kerem Bürsin aún guarda fotos de Hande Erçel en su celular ha causado revuelo. Si bien no podemos confirmar su veracidad al 100%, hemos explorado las posibles razones detrás de este rumor. Podría ser simplemente un rumor sin fundamento, o podría tratarse de recuerdos de una etapa importante de su vida, de una relación que cautivó a millones. Hemos hablado de cómo la nostalgia es un sentimiento humano normal y de cómo, en el mundo de las celebridades, cualquier detalle se magnifica.
Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que hayan encontrado esta conversación interesante y entretenida. Su presencia aquí es lo que me impulsa a seguir creando contenido. Ahora, para cerrar este vídeo y para que podamos seguir creciendo como comunidad, les animo a que dejen sus comentarios abajo. Díganme qué opinan, si tienen alguna otra perspectiva que añadir, o si les gustaría que abordáramos algún otro tema. Sus comentarios son oro para mí. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan nada. Con su apoyo podemos seguir trayendo más contenido como este. Muchísimas gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.